Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Último episodio de la semana en Al Otro Lado del Micrófono. Yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida. En el capítulo de hoy voy a hablaros de algo que para muchos será un tema muy sencillo y que seguramente ya hayáis hecho hace mucho, pero que mucho tiempo. Publicar vuestros podcasts en las principales plataformas de podcasting. Y digo publicar, no subir. De ahí el motivo de emitir este episodio. Como habréis podido comprobar en el título de esta entrega, he entrecomillado la palabra subir. Y es que la gran mayoría de gente que aterriza en el podcasting piensa que tanto en Apple Podcasts como en Spotify o en Google Podcasts se suben los audios. Y no es del todo así. Es curioso como las que ahora son unas de las 3 principales fuentes de escuchas de todo el mundo en cuanto a podcasting, lo hagan sin alojar ninguno de nuestros audios en sus servidores. Quizás ahí está la clave de su éxito y buen funcionamiento. Ellos no alojan, solo muestran tu contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no puedes mandar directamente los audios a estas plataformas. No hay un botón que te permita subir los episodios allí. En estos 3 casos debes hacerlo a través de un feed, un RSS que debe proporcionarte tu propio proveedor donde tú subes tu contenido. Ahí sí subimos nuestros archivos de audio. Si no sabes lo que es un feed o un RSS, te recomiendo que escuches 2 de mis episodios anteriores dedicados a este tema. Concretamente son los episodios número 51 y 108. En estas 2 entregas explico de una manera muy sencilla en qué consiste este sistema de distribución y además pongo unos ejemplos que podrás entender aunque no tengas ni pajolera idea de los conocimientos técnicos necesarios. Créeme que son muy pero que muy sencillos. Pero bueno, volvamos al tema de este episodio, la subida, entre comillas otra vez, o publicación de nuestros podcasts en las 3 principales plataformas de podcasting, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Como decía hace unos minutos, para publicar en ellas es necesario contar con un feed o un RSS, pero la manera de enviárselo cambia en cada plataforma. Voy a ordenar las distintas plataformas según la dificultad de conseguir que tu podcast sea publicado en cada una de ellas. Comenzaré por Google Podcast, ya que realmente no es necesario hacer nada en especial, simplemente te hace falta que ese famoso feed del que hablaba antes y que este sea público, que cualquier persona lo pueda ver. Los bots de la gran G están todo el santo día indexando el contenido de Internet y si detectan un RSS con las correspondientes etiquetas para su plataforma, lo capturan y publican. Esos tags o etiquetas ya las incluyen las principales plataformas de alojamiento de podcast y solamente deberás preocuparte por ellas si tú mismo eres el creador de tu feed, o sea, que lo hagas tú a mano porque tienes una web propia y quieres, sinceramente, complicarte mucho. Pero bueno, seguramente si te has decantado por esta opción no te sea necesario escuchar este episodio y ya sepas de sobras de lo que estoy hablando. Por si acaso, en el episodio de hoy os dejo 2 enlaces respecto a la publicación de podcast en Google Podcast. Uno con toda la información sobre los requisitos que debe cumplir vuestro feed y otro para consultar si vuestro podcast ya está disponible en este directorio y forzar, si no es así, la publicación en el mismo. Vamos con el siguiente caso, Spotify. Parece mentira que uno de los últimos en llegar haya hecho tan sencilla la manera de publicar nuestro contenido allí, en su plataforma. Claro está que Spotify tiene mucha experiencia en esto de recibir el contenido en audio debido a todos los años de experiencia que lleva en la industria de la música y que seguramente la apuesta que están haciendo por el podcasting sea el motivo por el cual han hecho las cosas tan bien. A todo esto hay que sumarle la compra de Anchor y bueno, pues un montón de aplicaciones que han ido adquiriendo para la publicación de podcast. Pero bueno, que me lío y no es el tema de hoy. ¿Cómo subir nuestro podcast a Spotify? Muy sencillo. Cogemos nuestro feed o nuestro RSS y completamos un sencillo formulario que ellos mismos nos ofrecen. Lógicamente deberemos crearnos una cuenta en esta plataforma, pero ojo que no es necesario que sea una cuenta premium como las que usamos para escuchar música. No es este tipo de cuentas. Las cuentas de productores de Spotify son gratuitas. Que ojo, ya sería el colmo que para regalar nuestro contenido en su plataforma nos cobraran. Aunque bueno, ahora que lo pienso, no serían los primeros en hacerlo. Otra ventaja que tiene la publicación de podcast en Spotify y por la que les doy un mini punto es que a la hora de facilitarles nuestro feed,
nos hacen una pequeña revisión del mismo y si hay algún fallo nos lo indican. Por ejemplo, a mí me ha servido para detectar que no había un correo electrónico de contacto en algunos de los podcasts que he publicado allí, y de ahí que señale este punto. No es que aparezca un mensaje diciendo hay un error, tu podcast no se puede publicar, o el típico se ha encontrado problemas con tu feed y no es válido. Pues no, al menos pues hombre, te dan un motivo y algo de ayuda por el cual ha aparecido ese fallo. Así que desde aquí hay que felicitarles porque por lo menos se han tomado esa molestia. Ojo, también os aviso de que es posible que retiren vuestro programa si incumplís con los acuerdos que firmáis con Spotify cuando os dais de alta y sobre todo con los derechos de autor de las músicas que utilizáis en vuestros podcasts. Avisados estáis. Como en el punto anterior, os dejo el enlace para acceder a la página de productores de podcast para que vosotros mismos podáis difundir allí vuestro programa si lo veis necesario. Último caso, y aquí cojo aire, mucho aire. Manda narices que la primera plataforma de podcasting, el principal catálogo de podcast por excelencia, incluso el primero del mundo, el culpable del propio nombre del formato, porque sí amigos, el pod de podcast o de podcasting viene de los famosos iPods, de la famosa manzana Apple. Y estos pues hacen las cosas rematadamente, no voy a decir mal, pero sí rebuscadas. Estoy hablando, como muchos imaginaréis, de Apple Podcasts, la antigua iTunes. Uno de los principales dolores de cabeza de todo podcaster es hacer llegar su programa a la plataforma manzanera. Y esto no es algo nuevo debido a algún último cambio que hayan hecho en los últimos meses. No. Esto viene de muchos, pero que muchos años atrás. ¿Qué necesitamos para publicar nuestro contenido en Apple Podcasts? Pues como decía al principio, un feed, un RSS, bien. Hasta aquí todo como en los casos anteriores, pero, y aquí es un pero que muy grande, también necesitaremos una cuenta de creador de contenido en Apple. Agarraos porque vienen curvas. Para poder acceder a Podcast Connect, la web donde rellenaremos esos formularios para publicar nuestros podcasts allí, debemos crearnos una cuenta Apple. Bueno, esto es algo lógico, no creo que nadie se sorprenda, pero para crearnos una cuenta Apple necesitamos facilitar una tarjeta de crédito por si, y digo por si, y no para, en algún momento compramos alguno de sus productos o aplicaciones y sobre todo para que nuestro contenido que va a ser difundido allí pues quede asociado, digamos, a un creador, a alguien que tiene cuenta. Muchos de los que tengáis experiencia en este aspecto sabréis que hay maneras de hacerlo sin meter una tarjeta de crédito real, pero para la mayoría de los usuarios de a pie esto son técnicas de brujería y no voy a enrollarme con ellas, así que lo dejaremos en que para hacerlo de una manera sencilla, entre muchas comillas, deberemos incluir una tarjeta de crédito. Bien, ya tenemos creada nuestra cuenta de Apple con nuestra tarjeta de crédito, etcétera. Debemos solicitar el acceso a Podcast Connect. Y una vez lo tengamos ya podremos facilitar nuestro podcast en forma de feed. Pero, sí, otro pero que es muy grande, esto no quiere decir que mandéis vuestro programa allí y os olvidéis de él. No, todavía no habéis acabado. Los requisitos que nos ponen desde Cupertino son muchos y muy distintos y por eso cada podcast enviado allí pues debe ser revisado antes de que se haga público. Porque las exigencias que ponen desde allí son un poquito estrictas y puede ser que descarten tu petición porque a lo mejor incluyas una palabra malsonante en tu podcast, en algún título de algún episodio, porque la carátula sea demasiado explícita, demasiado grande, demasiado pequeña, demasiado verde, demasiado amarilla o simplemente no quieren que estés allí. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Hay podcasts que Apple Podcasts descarta porque sí. Aunque también os digo, y esto permitidme aquí la triquiñuela, que es posible que publiquéis vuestro podcast con esos cambios o recomendaciones que ellos os exigen y que una vez ya se hagan públicos, vosotros los revirtáis para colársela de alguna manera. Pero bueno, esto es carne de otro episodio. También os dejo el enlace a Podcast Connect, la plataforma de Apple Podcasts, para publicar allí vuestros episodios. Como he comentado antes, tenéis los accesos en las notas del programa y espero que os sean de ayuda, o si no, de ayuda para alguien que no sepa cómo subir, entre muchas comillas, sus audios a las distintas plataformas. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo
del Lunes Podcastero. Me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.